Hola familia, ¿cómo están? Qué lindo otro miércoles reunidos de esta manera, pero qué bueno que estuvo el sábado. Estuvimos en lo presencial y la verdad que fue hermoso poder disfrutar esa reunión. Ya volvimos por lo menos presencial los días sábados, así que estate atento porque en el chat va a aparecer el formulario para que vos puedas anotarte para el sábado que viene. Y no te pierdas estas reuniones que están hermosas. Acordate también que los viernes estamos con la fundación trabajando a pleno, los chicos están saliendo a repartir, se está haciendo comida, se está repartiendo por todos lados y es una linda experiencia en saber que otras personas están recibiendo de nosotros, aunque sea un poco de lo mucho que Dios nos da. Pero le puedo asegurar que no es poco, porque salen bandejas y salen bandejas de comida. Así que también estén atentos a la fundación, a las redes que se está hablando de esto, o lo que necesitamos por ahí para donación, para poder hacer esas comidas. Y a los jóvenes les quiero decir que ya dentro de poquito arrancamos con nuestras reuniones presenciales. Sé que estuvimos un poquito ausentes. Nosotros como matrimonio tuvimos un par de inconvenientes, pero de COVID, operación de Cris, pero ya estamos para volver, ya estamos ahí. Y queremos saludar también a Karen y Andrés, que tuvieron familia, que son parte del grupo de liderazgo de los jóvenes, mandarles un beso. Y saludar a todos los que cumplen año en esta semana. También queremos avisarte que con las reuniones de hombres, vamos a arrancar con la reunión presencial también, ya estate atento a las redes, a los chats, que vamos a estar poniendo el día, el lugar donde lo vamos a hacer. A mí me dijeron que el pastor se iba a pagar un asado, pero el pastor cuando dijo eso, enseguida tiró la pelota para otro lado, se la tiró a Andrés Díaz, se la tiró a Eduardo Quintero, pero no sé, me parece que lo va a terminar pagando Edu Ofria, eso es lo que dicen. O no, no sé, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, entrando un poquito en el tema, venimos hablando este mes de los escuderos. ¿Y se acuerdan lo que habló Laura? Lo que es un escudero. Dice que el escudero, decía Laura, llevaba el escudo de su líder, que velaba por la seguridad de su líder, le daba la vida por su líder. Dice que Jesús tenía escuderos y gracias a eso se expandió su palabra por todo el mundo. Qué bueno en saber eso, ¿no es cierto? Que siendo escuderos somos los que vamos a expandir la palabra de Dios a todos lados. Después tuvo Mati, el amigo Mati, que se habló como 35 segundos, no minutos. Pero estuvo buenísimo el Mati porque fue directo y habló que nuestro Dios es nuestro escudero. Qué bueno saber que Dios es nuestro escudero. Él contó que el escudero era parte de la nobleza. El escudero disfrutaba de los beneficios de su Señor. Y también decía que el escudero vivía para servir y lo daba todo. Y el miércoles pasado, ¿quién habló? El pelado Diego, Gabotti. Estuvo buenísimo lo que dijo y es verdad. Y él decía que habló sobre el carácter. Que nosotros debemos trabajar en nuestro carácter. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar el orgullo, el control propio, liberarnos de todo lo inmoral y sacarse la amargura. Es espectacular. Yo le puedo asegurar que todo esto que habló el pelado me hizo acordar en un tiempo de mi vida cuando yo necesitaba sacar todo eso, liberarme de todo eso. Así que vamos a orar para comenzar con esta charla que me toca a mí, que es la función del escudero. Después que vos pasaste todo eso que el pelado dijo, te diste cuenta que Dios es tu escudero, como decía Mati, y entendiste lo que es un escudero, como decía Laura, ahora viene cuál es la función del escudero. Así que vamos a orar, papá, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias porque vos nos das la posibilidad de salir de esta manera, Señor, de estar acá presente, Señor, hablando de tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que vos estés abriendo, Señor, los corazones, la cabeza, Señor, para que podamos tener entendimiento, Señor, de lo que vos tenés para transmitirnos, Señor. Te quiero pedir que seas vos el que esté hablando, Señor, y que podamos entender que tu palabra, Señor, es verdadera, tu palabra es fiel, Señor, y tu palabra nos enseña. Te damos gracias, Señor, y que tengamos un hermoso miércoles y una hermosa semana. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a arrancar. La función de un escudero. Un escudero, lo principal del escudero, ¿qué es? El servicio. Uno tiene que estar dispuesto a servir. Siendo escudero, es un servidor. ¿Servidor a quién? Servidor al pastor, servidor a los líderes. Uno tiene que servir. Uno como escudero tiene que estar al servicio y al pie del cañón. Y vamos a leer un pasaje que está en Hebreos 13:17. Dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma
de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. ¿Se entiende hasta ahí lo que dice? Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos le dicen. Dice, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Y después sigue diciendo, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último, ciertamente, no los beneficiará a ustedes. El pastor tiene que sentir un alivio en saber que su escudero se puede sostener solo mentalmente, físicamente y espiritualmente. Que no sea una carga para el pastor el escudero. Si bien uno necesita a veces que el pastor ore, que el pastor lo esté ministrando o los líderes estén orando, pero uno tiene que como autoministrarse. Una vez el pastor habló de eso también, de esa charla, de autoministrarse. Uno no tiene que darle dolor de cabeza al pastor, uno tiene que traerle solución. El escudero es eso, el escudero se daba por su líder, se daba por su pastor, pero con soluciones, no con problemas. Ahora, miren algo importante. El escudero debe tener un profundo sentido de respeto hacia su líder y su pastor. Uno debe aceptar la personalidad que tiene el pastor, debe tolerarlo, debe aguantar su forma de ser. ¿Pero por qué? Porque entender que Dios nos hizo diferente a todos. Ninguno somos iguales. Yo no soy igual a Cris, no soy igual a Edu, a Eli que está acá. Cada uno somos diferentes, cada uno tenemos una forma diferente de encarar las cosas, diferente de pensar. Pero eso no significa que no podemos mantener un respeto por eso. Y así nos pasa con los pastores. Uno tiene que respetarlo, tienen que entender que su personalidad es esa. Lo primero que escuchamos, el pastor, no, su personalidad es esa. Hay que tolerar, no solo a los pastores, sino a los líderes también. Ahora, si vos como escudero tomás esa actitud de acompañarlo al pastor, de acompañarlo en el liderazgo, él va a saber que estás ahí no para contradecirlo, sino para ayudar, para trabajar y que el reino se pueda extender cada vez más. Sin contradecir. Vamos de vuelta. Si vos lo acompañás a tu pastor y a tu líder, él va a saber que no estás ahí para contradecirlo, sino para trabajar con él y ayudarlo. Eso es buenísimo, entender que nosotros tenemos que actuar de esa manera. Ahora, ¿se acuerdan cuando yo les hablé de la honra y les dije que si el plan del pastor es edificar y extender el reino, nosotros como escuderos, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a que ese plan se cumpla y no poner palos en la rueda, trabas para que no pase. ¿Por qué? Porque los conflictos, los problemas, todas esas cosas hacen que perdamos la visión hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que, lo principal que es, ¿qué dijo Jesús? Ir y predicar el evangelio a toda ¿qué? A toda criatura. Y si nosotros no estamos metidos en ese plan, vamos a hacer que no pase, que el pastor no lo pueda cumplir, que los líderes no puedan cumplir, porque no es solamente estar arriba de la plataforma hablando, no es solamente cuando hacemos las reuniones de jóvenes, las de hombres, o cuando se juntan el grupo de alabanza y los líderes hablan o predican o lo que sea enseñando. Es también que ese plan de Dios se pueda cumplir. Ahora, ¿te acordás cuando el sábado pasado el pastor dijo algo que fue espectacular, que me encantó y me lo anoté para poder decirlo hoy? Y es dar un paso más. Él dijo que tenés que enamorarte de lo que el pastor y el líder se enamoran. Es buenísima esa frase. Uno se tiene que enamorar de cuál es el plan que Dios puso en ese pastor. ¿Cuál es el plan que puso en nuestros pastores, en nuestros líderes que están acompañando? Vos tenés que enamorarte de ese plan. Tenés que enamorarte de lo que el pastor se enamora. Eso fue algo que cuando lo escuché el sábado me empezó a hacer ruido en la cabeza, por eso me lo anoté enseguida y me lo puse para que hoy lo podamos refrescar. Ahora, otro punto más que tenemos que tener como escuderos. Debes caminar de acuerdo con el líder y estar sujeto a él. Qué palabra complicada es sujetarse. Qué palabra complicada. Yo te voy a leer Romanos 13, del 1 al 2, dice: todos deben someterse a la persona que ejerce la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios. ¿Escucharon eso? No hay autoridad que no venga de Dios. Fueron puestas por Él, así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen
serán castigados. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es profunda. Dice que el que se opone a la autoridad que Dios puso será castigado. Yo la verdad no quiero ser castigado. Y tenemos que aprender que toda la autoridad está puesta por Dios. Tenemos que someternos a nuestros pastores, a nuestros líderes. Así como nosotros decidimos por Dios, decidimos por Jesús y nos sometimos a Él, también tenemos que someternos a nuestros pastores. Y te lo voy a volver a repetir eso. Tenemos que someternos a nuestros pastores, así como decidimos someternos a Jesús. Más profundo que esto, yo creo que le digo a Edu, cortá acá y vámonos, porque nos tenemos que someter. No podemos estar queriendo hacer lo que uno le parezca, lo que uno quiere. Uno tiene que tener una autoridad, someterse y escuchar la línea que baja, porque como decíamos antes, esa persona que está liderando, que está pastoreando, fue puesta por Dios. Fue puesta por Dios. Ahora, en general el ser humano nos cuesta someternos, sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la iglesia, y veo que pasa lo mismo. A nosotros, yo de repente estando en la iglesia, en la parte del liderazgo, veo que pasa que a la gente le cuesta someterse a las autoridades, y nos cuesta mucho. Yo te voy a poner un ejemplo, mira, yo soy una persona donde, gracias a Dios, en un momento de mi vida, tengo un buen trabajo. Nunca siempre fui patrón, nunca o sea, yo no dependía de nadie, era mi trabajo, era la empresa de mi papá, de mi familia. Y a mí me costaba mucho someterme a autoridad. Me acuerdo cuando yo volví al camino de Dios, yo me tenía que someter a mi autoridad, que en ese momento era el pastor Darío. Y a mí me costaba someterme. Y por ahí, si Darío decía hay que hacer esto, y yo no sé si lo quería hacer. No lo quería hacer. ¿Por qué? Porque a mí nadie me mandaba. Me acuerdo cuando hice el eje, una persona, cuando yo entro, me empieza como a gritar para agitar para que entremos a un lugar. Y yo me le paré delante y dije, ¿qué me gritás a mí? No me grita nadie. Claro, acostumbrado, nene de mamá, nene de papá, que podía hacer lo que quería, que me vengan a dar orden de lo que yo tenía que hacer. Pero cuando yo volví al camino de Dios, empecé a aprender todas estas cosas. Y tuve un tiempo de rebeldía donde yo no quería, donde yo no tenía ganas de hacer eso. Pero lo tuve que hacer. ¿Pero por qué? Porque era un mandato, porque Dios me mandaba que yo me tenía que someterme a la autoridad. Ahora, como leíamos en Romanos, la autoridad es establecida por Dios. No debemos fijarnos en la persona que está ahí arriba, sino en el cargo que ocupa. ¿Se entendió? No fijarse en la persona, no fijarse por ahí, no sé, los jóvenes fijarse en mí, sino fijarse en lo que Dios puso. Y acá pasa mismo, fijarse, no sé, en el pastor Darío. No en Darío como persona, en su carácter, no, sino en el cargo que Dios le puso. Porque Dios lo puso en ese lugar. Dios lo puso al pastor Eduardo en ese lugar. ¿Se entiende? Entonces uno tiene que fijarse en eso, en el cargo que Dios le dio. Porque el cargo se lo dio Dios, como leíamos en Romana. Obedecemos no al individuo, sino a la autoridad que Dios le dio. Esto anótese, no, porque es buenísimo. Obedecemos no al individuo, sino a la autoridad que Dios le dio. A veces uno sueña con liderar. A mí me pasaba, yo me acuerdo cuando miraba cierto, lo voy a decir, el eje, que uno decía, uy, me gustaría estar en este lugar, me gustaría estar allá, me gustaría hacer esto. Pero yo tuve que entender que cuando uno sueña liderar, ¿no es cierto? Uno tiene que someterse a la autoridad. Dios no te va a poner nunca como líder con autoridad si vos primero no aprendiste a someterte a la autoridad. ¿Se entendió? Uno no te va a poner con autoridad, como líder con autoridad, si primero no aprendiste a someterte a la autoridad. Y en cuarto lugar, yo te quiero dejar algo. Debes seguir las órdenes inmediatas y correctamente. Cuando dicen, nos vamos a juntar el viernes para hacer viandas, no viene nadie. Y capaz que le mandas un mensaje a él y dice, no, estoy con Marisabel nada más acá revolviendo las ollas. No, para ser un buen líder, primero tenés que hacer tac y hacerlo correctamente. Sí, uno se puede equivocar en algo, porque el que no se equivoca porque nunca hizo nada, pero tiene que ser
así. Cuando llaman para correr la silla, tiene que ser así. Cuando llaman para lo que sea, para servir a Dios, ¿por qué? Porque estamos para servir. Y someternos es escuchar, obedecer y servir. Y vienen unos puntos que a mí me encantan. Estos son espectaculares. Debes apoyar a tu líder. Miren qué título. Debes apoyar a tu líder. A veces uno piensa que los pastores y los líderes son sobrehumanos, ¿no es cierto? Que son como Superman, no tienen problema, que a ellos no les pasa nada. Y como justo el sábado hablaba el pastor de esto, que Edu tuvo la gota, o tiene la gota, y sí, tiene problemas. Y se debe tener su problema en el laburo, debe tener problema Darío en su trabajo, le agarró COVID, y es así, tienen problemas. Ahora, uno piensa que ellos lo pueden solucionar rápido, que ellos solucionan todo rápido, que ellos no tienen problema, que está todo bien, y ellos también sufren. El liderazgo también sufre, el pastor sufre, se enojan, cometen errores, se desalientan, se desaniman. Ahora, nosotros como escuderos, ¿cuánto conocen la historia de Moisés cuando estaban en una batalla y él ya estaba abatido, no más, estaba sufriendo, se le caían los brazos y vinieron sus dos escuderos, porque estaban perdiendo la batalla encima, vinieron sus dos escuderos, levantaron sus brazos en alto, los sostuvieron y esa batalla la ganaron. Y así pasa con ellos. Nosotros tenemos que levantar sus brazos, sostenerlos, defenderlos. A veces escuchamos hablar de nuestro pastor y ni siquiera, no, porque el pastor el pastor, ni siquiera somos capaces de decir, pará. Estás hablando de mi pastor. Pará, yo lo estoy guardando, yo lo estoy cuidando. No hables, por lo menos delante mío, no hables así. Nosotros tenemos que sostenerlos, tenemos que cuidarlos, estar con ellos. Ahora, ¿cómo apoyas a tus pastores y a tus líderes? ¿Lo haces? ¿Lo haces? Yo te pregunto, ¿cómo lo haces si lo haces? La forma de hacerlo es en oración, llamándolo por teléfono. ¿Cómo andás? ¿Necesitas algo? ¿Sabes cuántas veces yo escuché decir, a mí el pastor no me llama? Los pastores no me llaman, no me dicen nada, ni siquiera, el pastor terminó la reunión, no me saludó. Yo te hago una pregunta, ¿llamaste alguna vez a tu pastor? ¿Lo llamaste alguna vez? A preguntarle cómo estaba, si necesitaba algo, si necesitaba oración. ¿Llamaste a tu líder? Che, ¿cómo estás? ¿Precisás algo? ¿Fuiste vos a saludarlo cuando terminó la reunión en vez de que él venga a saludarte a vos? Porque lo primero que busca el ser humano, ¿qué es? El problema. El problema. Y nosotros como escuderos, ¿qué tenemos que buscar? La solución, no el problema. La solución al problema. Si nos sentimos escuderos, tenemos que hacer eso. ¿Cómo anda, pastor? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas que ore por vos por algo? Los pastores también necesitan que oremos. Los pastores y los líderes necesitan que oremos por ellos, que estemos ahí al pie del cañón. No podemos dejarlo pasar como si nada. Ahora, Dios llamó a ser escuderos de ellos, cuidarlos de las personas y cuidarlos de las personas que hablan mal de ellos. Yo le voy a contar algo que me pasó a mí hace unos años atrás. Y mi esposa lo sabe porque estaba en ese lugar. Yo, en un momento de mi vida, mi papá abrió una iglesia y me voy a trabajar con él. Resulta que cae un grupo familiar que venía al centro y me conocían. Y vinieron a mi casa, o sea, a la reunión que se hacía en mi casa. Es una de las personas que estaba en ese grupo familiar, empezó a hablar mal del pastor Darío. Empezó a hablar mal del eje. Entonces yo, en ese momento por ahí no estaba tanto como estoy ahora, y me surgió un poquito ¿se imaginan? El meyún que llevo adentro, la comida armenia que llevo adentro, y que es picante. Entonces se me empezó a subir la presión. Y me puse de tal forma que le paré el carro mal, diciéndole que él no tenía por qué hablar así, ni del pastor, ni de la iglesia, ni de los encuentros que se hacían en la iglesia, que no era quien para hablar así. Y que la próxima vez que hablara así, no le iba a pegar, porque ya estaba cambiando, no le iba a pegar. Pero que yo me iba a enojar mucho. Y Cris estaba en ese momento. Y ya sabe cómo yo me puse y con la cara con lo que lo miré. Porque yo no podía permitir, si bien yo todavía no había aprendido bien todo esto de ser el escudero, pero yo no podía permitir que hablen mal de una persona a la cual a mí me ayudó un montón. Y que yo sabía que Dios la había puesto ahí para ayudarme. ¿No es cierto? O criticaba por ahí el eje, o criticaba lo que sea. Y yo no podía permitirlo, porque yo si no hubiera sido por el eje, no hubiera vuelto al camino de Dios. O por ahí sí, pero fue eso, fue el canal que hizo que yo vuelva.
¿no es cierto? Entonces yo tenía que defender eso. Eso es un escudero. Y más cuando uno está acá, uno no puede permitir que hable mal del pastor. ¿Cuántas veces escuchaste que alguien dijo, no, porque el pastor esto, el pastor lo otro, porque Eduardo esto, o porque en la puerta pasa esto, pasa lo otro? No, uno no puede permitir eso, uno tiene que cuidar, uno es escudero, tiene que cuidar. Ahora, suelen pasar cosas así, y uno, ¿qué tiene que hacer como escudero? Lo primero que tenés que hacer es informarlo. Tenés que decirle al pastor, pastor, mire, pasó esto, yo no lo permito, no quiero permitir, pero esta persona tal cosa. ¿Y sabe por qué? Y no es de buchón. Eso no es de buchón. Mire lo que dice en Marcos 4:22. De la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a ponerse en claro. O sea, si vos, por más que vos no lo quieras decir, porque no lo voy a mandar al frente, no porque no corresponde, no porque esto, porque lo otro, en algún momento va a pasar. Y vos vas a rendir cuenta de lo que va a pasar. Porque te van a venir a preguntar, pero si vos sabías, ¿por qué no me dijiste? Porque este problema se podía haber prevenido antes. Eso es la tarea de un escudero. Ahora, para ir terminando, te voy a dejar una. Un verdadero escudero se esfuerza por representar bien a su pastor delante de las personas. Y no es que vos vas a representarlo bien acá adentro, porque adentro de las 4 paredes donde nosotros nos reunimos, está buenísimo, todos vamos a defender, todos vamos a ir para el mismo lado. Pero el tema está ahí afuera. El tema de representar a nuestros pastores está ahí afuera. El testimonio que vos das ahí afuera es lo que va a replicar acá adentro. La forma de representar bien a tu pastor es ahí afuera. ¿Se entiende? La forma de representar bien a tu pastor es ahí afuera. Yo te quiero animar a que vos puedas en este tiempo ser un escudero leal a tus líderes, a tus pastores, sabiendo que primero ante todo somos leales a Jesús. Cuando vos puedas entender que siendo un escudero leal, sos leal primero a Jesús, vas a defender a tus líderes, a tus pastores de la forma que defenderías a Jesús. ¿Qué pasa si a vos te dicen, no, porque Jesús era un chanta por esto, por lo otro? ¿Le vas a saltar a la yugular como yo le pego 2 patadas en el pecho con los tapones de punta? Lo mismo, de esa misma manera, uno tiene que defender a sus líderes y a sus pastores. Ese es el trabajo del escudero, de cuidarlos, de defenderlos, de protegerlos, de no traerle problemas. Como te decía antes, a veces, muchas veces, la mayoría, autoministrarse, no traerles problemas. ¿Por qué? Porque el pastor se tiene que ocupar de la oveja nueva que está entrando, de la oveja nueva que va a empezar a venir. Los pastores tienen que estar ocupados en la gente que quiere conocer a Jesús. Y nosotros tenemos que ayudar que ese reino se extienda de esa manera, de la mejor manera, y se pueda cumplir ese plan. Y te voy a dejar de vuelta, para terminar, Hebreos 13:17, que dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Si vos sentís que ellos no te están cuidando, ellos van a rendir cuenta a Dios por lo que ellos hagan. Por lo que ellos hagan. Sin embargo, sabemos que nuestros pastores velan por nosotros, oran por nosotros, nos cuidan. Dice, procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Lo leo de vuelta. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuenta a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, dice, pues lo contrario sería de ningún provecho para ustedes. Espero que les haya gustado, a mí cuando yo lo leí y lo preparaba, fue algo que me hizo revivir de unos años para acá todo lo que tenía que cambiar. En algunas cosas me fortaleció, en algunas cosas me hizo pensar, en otras me puso ahí sabiendo que uno está por ahí en algunas áreas haciendo las cosas bien, en otras tiene que mejorarlas, pero que podamos ser escuderos realmente sabiendo que, como decía Laura, como decía Mati, nuestro escudero es Dios,
y que nosotros le debemos a nuestros pastores el cuidado, la honra, ser su escudero, que ellos se sientan contentos por lo que nosotros hacemos, por el trabajo que hacemos. Y acá no va porque te vengan a decir qué bien que lo hiciste, la recompensa, sino porque la recompensa viene de arriba. La recompensa viene de Dios. Así que seamos escuderos leales, como decíamos a lo último. Seamos escuderos leales y vuelvan a leerse ese pasaje de Hebreos 13:17. Gracias, fue hermoso de poder compartir con ustedes y nos vemos el sábado en lo presencial.